Buenas tardes a todos. Un placer para la Escuela Nacional del Ministerio Público recibirles una vez más en este espacio donde presentamos nuestra sexta conferencia del año. En esta ocasión tenemos varios invitados en nuestra mesa principal. Tenemos al magistrado Iván Félix, que nos acompaña oportunamente desde la PEDATEC, que es la Procuraduría Especializada de Delitos de Alta Tecnología. También nos acompaña nuestro director de tecnología, el licenciado Juan Meireles, y por supuesto que nos acompaña nuestro invitado especial, el conferencista profesor Bernardino Cortijo Fernández. En esta ocasión vamos a hablar sobre la situación del crimen en el ciberespacio. Permítame entonces darle las bienvenidas a las más de 100 personas que nos visitan desde distintos lugares del país. Por ejemplo, tenemos personas en línea desde Atomayor, Azua, Espaillat, La Romana. También veo algunos conectados desde San Juan, Santiago, Puerto Plata, Barahona, San José de Ocoa y Bauruco. Como siempre, la escuela acortando la distancia y llevándola a todas partes. Asimismo, veo también que nos acompañan desde otras latitudes, incluso desde Costa Rica, Paraguay, Colombia, Andorra, Perú, Honduras, México, Panamá, Ecuador y Argentina. A todos ustedes reitero nuestra cordial bienvenida a esta conferencia y en estos momentos le paso la palabra al magistrado Iván para que presente a nuestro conferencista de hoy. Bienvenidos. Gracias, muchísimas gracias, distinguido expositor, señor Bernardo Cortijo Fernández, a nuestra directora de la Escuela Nacional del Ministerio Público, Marian Montero, y al señor Juan Meireles. Quisiera una breve palabra para presentar a este expositor que, por su vasta experiencia. El señor Bernardino Cortijo Fernández es licenciado en Ciencias Matemáticas, grado en Derecho, Ingeniería Superior Civil, Caminos, Canales y Puertos, licenciatura en Ciencias Policiales, máster en Comunicaciones en NT, en Derecho Internacional e Internet. Posee además el curso de especialista en Dirección de Seguridad, analista superior de Sistema, Inteligencia Artificial y Sistemas Expertos. Concurso de experto en Compliance Officer y curso superior universitario de detective privado. Es perito judicial colegiado y director de seguridad acreditado por el Ministerio del Interior. En cuanto a su experiencia profesional, es comisario del Cuerpo Nacional de Policía, fundador y jefe de la Unidad de Delincuencia Tecnológica y otros cargos de dirección y ejecutivos en Interior. Representante español en el Consejo de Europa para el Cibercrimen, en el TCY, vicepresidente de Seguridad de Terralicos, director de Seguridad y Fraude de Telefónica y director de Seguridad en Internet, miembro de NIS Europeo, presidente del Grupo de Comercio Electrónico por Europa y África, director ejecutivo de Servicios de Seguridad del Grupo Confica, asesor experto en seguridad e inteligencia, miembro del Consejo Empresarial y comités técnicos. En cuanto a su experiencia docente, es director del Máster Universitario de Ciberdelincuencia de la Universidad Antonio de Nebrija, profesor de las prestigiosas universidades de Salamanca, ICADAE, CEU, Santiago, Europea, Rey Juan Carlos, Carlos III, Politécnica Madrid, de Cádiz, Barcelona, DGP, AUCAL y otros centros oficiales y de negocios, asimismo es autor de varios libros y artículos y publicaciones en esta y otras materias. A cargo de esta presentación, ¿verdad?, de esta conferencia magistral, situación del crimen en el ciberespacio, con nosotros, ¿verdad?, el señor Bernardino Cortijo Fernández, que le damos una fuerte bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, profesor. Hola, pues buenas tardes a todos.
Muchísimas gracias, magistrado Iván Vladimir. Muchas gracias, rectora Marien, y muchas gracias, director Juan Mairele. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí hoy y bueno, tener la ocasión de poder en este ámbito tan diferente y de verdad agradezco la oportunidad porque me hace muchísima ilusión. He tenido la ocasión bueno, pues de moverme por muchos países en mi etapa profesional, sobre todo en Telefónica y en la policía, y la verdad es que estoy encantado de tener ahora la ocasión de hablar con todo el mundo. Vamos a ver, pues lo primero de todo, voy a intentar compartir alguna presentación, unas cuantas slides y tal, o que luego, pues bueno, hablaremos un poco de lo que quiero transmitir, que es un poco cuál es la situación actual, más que muchas. Pero bueno, me van a permitir que haga este enlace un momentito para poder entrar en la presentación que quiero. Un momento. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, vamos a seguir hablando porque veo que no lo engancha ahora mismo y mientras tanto podemos seguir trabajando. Un momento. Como siempre pasan estas cosas. Bueno, lo voy a hacer de otra forma, siempre hay manera de conseguirlo. Aprovechar, profesor, y reiterar Ahora. nuestro agradecimiento de parte de todos los miembros del Ministerio Público de la República Dominicana, porque sabemos que para usted es medianoche desde España. Así que gracias nuevamente por dedicarnos no solo su conocimiento, sino también su horario de descanso. Por favor, el micrófono es suyo. No hay problema, eso no es muy importante. Yo estoy acostumbrado a estar despierto, es verdad que aquí es medianoche ya, pero bueno, ahora no es una noche calurosa, un día de verano. Bueno, vamos a ver si realmente lo conseguimos. Bueno, pues lo que hemos conseguido antes no entra ahora, curiosamente. Vamos a verlo. Increíble, pero no entra. Quizás es que es demasiado voluminosa la presentación. No lo sé. ¿Se ve? ¿Se puede ver? No sé si lo pueden ver desde ahí. Yo ya lo veo. No hay manera. Pues vaya. Sí, buenas tardes. Se está viendo en su pantalla, maestro, Sí, pero sí. no podemos visualizarlo todavía. Ah, bien. Perfecto. Bueno, pues voy a intentar volver y si no, pues hablaré sin verlo. No es mayor problema, pero en fin. Un segundo. Bueno, en cualquier caso, mientras lo busco, voy a intentar hablar. Mientras tanto, vamos a ver la situación ahora mismo, sobre todo después de la pandemia, después de todos estos incidentes.
realmente ha sido que han aumentado los detalles de los delincuentes, han conseguido, digamos, entrar en unos nuevos objetivos, y esa era un poco la intención de transmitir. ¿Cuáles son los objetivos reales, los ciberobjetivos que tenemos en este momento, y cuáles son la forma, el modus operandi, cuál es la forma en la que lo están realizando, ¿no?, en estos momentos? Entonces, me gustaría poder enseñar alguna imagen, porque creo que se va a ver mejor, pero tampoco quiero estar todo el rato intentándolo. Es que no. A ver, ahora sí, creo que ahora sí lo ha cogido. ¿Se puede ver? Sí, correcto. Vale, perfecto. Muy bien. Pues entonces iremos un poquito más rápido en el principio y ya está. Bien, así se ve mejor. Entonces, como digo, vamos a intentar trabajar y analizar cuáles son los ciberriesgos actuales, hacia dónde van y cuáles son los objetivos de los delincuentes. Para ello, pues me he basado en varias cosas. Me he basado primero en estadísticas reales, en las estadísticas de los últimos, del paso del 20 al 21, del 21 al 22, y cuáles son las últimas del 22-23, en órganos públicos, en órganos fiables, también en los tratamientos de datos que hacen algunas empresas de Estados Unidos, y luego también en algunas fuentes policiales. Al final también veremos esto qué dificultades trata y nos lleva sobre todo en lo que es el proceso investigativo público. Dos conceptos muy sencillitos. El ciberespacio al final es un medio más, es un medio que ahora es en el que trabajamos a nivel investigativo, trabajamos a nivel delincuencial. Evidentemente, tiene unas particularidades. Entre ellas, y por ir un poco a los temas más importantes, yo me gustaría destacar dos cosas que a veces pasan desapercibidas. Una, la nube, es decir, nosotros sabemos que tenemos un cloud, un espacio donde se almacena todo, donde las empresas van almacenando cosas, donde los particulares van almacenando cosas. Antes era todo en un ordenador, ahora está en un espacio público en la nube. Bien, vamos a ver en qué se traduce todo eso. Otro aspecto muy importante es lo que llamamos Big Data, ¿no? La parte de Big Data es muy importante porque está consiguiendo almacenar en un mismo sitio muchísima información. Información que está protegida, pero que también está disponible y está junta. Es decir, nosotros tenemos un gran cajón muy bien cerrado, muy bien armado, pero si ese cajón lo abre alguien, va a encontrar muchas más cosas de las que podía encontrar antes. Y todo esto se trabaja a nivel profesional, a nivel empresarial, a nivel público, con inteligencia artificial, que puede ser muy sencillita, simplemente interrelacionar los datos y sacar datos más complejos, o sacar información de ciudadanos, o sacar información de clientes, pero también puede ser mucho más enrevesado, utilizando herramientas que ya son públicas, que algunas son baratas, que algunas son gratis, que algunas son sencillas ya de utilizar, y nos va a permitir interrelacionar cosas que antes solo estaba en manos de muy poquitas instituciones y de muy poquita gente, ¿no? Esto todo nos lleva a que cualquiera pueda tener un acceso a la información muy superior. Hay riesgos de todo tipo. Hay que nunca hay que olvidarse del riesgo interno en cualquier organización, sea la que sea, y cuando vamos a investigar algo de ese riesgo interno. También es muy importante el uso indebido o extraño que se hace de las redes sociales, pero ese uso se utiliza tanto a nivel negativo como a nivel positivo en la investigación. Es decir, que aquí lo que hacemos es aprovechar también de lo que se aprovecha el delincuente. Tenemos otras muchas cosas, pero por ejemplo yo destacaría los temas penales, ¿no? Los temas penales realmente no se han incorporado unos nuevos tipos delictivos, alguna modificación en los últimos años en todos los países, pero no hay realmente nuevos tipos delictivos. Esto significa que las actividades delictivas siguen siendo bastante parecidas, pero la forma de cometerse son diferentes y por eso a veces se nos escapan muchas cosas. Un pequeño resumen de lo que opinaban sitios como el Consejo de Europa, analizando el cibercrimen tras la crisis del COVID-19, del COVID de la pandemia. Esto analizado a final del 2021, donde se veía un aumento de ciberdelitos a nivel económico, a nivel lucrativo. Voy a hablar sobre todo destacando lo que es más importante, del cibercrimen organizado,
curioso, se detecta una organización mayor, a veces como fin delictivo y a veces simplemente bueno, pues como un medio más. Se incrementan los temas de blanqueo. Hoy en día los temas de blanqueo a través de la red son mucho más sencillos de cometer. Hay incluso cursos, curiosamente, casi para cometer, no casi, sino para cometer o para trabajar o para abrir sociedades fantasma, ¿no? en cualquier sitio y hacer pequeñas transferencias. Y, en fin, cursos para hacer blanqueo en el fondo, ¿no? El tema de terrorismo en general y la utilización de todos estos medios para actividades terroristas y temas económicos de engaño, fraude, las estafas, el fraude, los temas también de captación de información. Eso es un poco en general, ¿no? También hay un tema importante, y solo voy a destacar de la parte, digamos, de análisis que hacía Europol, y es el Crime as a Service, es decir, el propio crimen como servicio en la red. Tanto en la sur, en la parte de sur como en la parte de Deep, en la parte de la red profunda. Pero en general, el ofrecer servicios de cibercrimen a través de la red pagando un dinero, ¿no? Básicamente esa sería una de las cosas que destacaría y que se ha aumentado y se ha incrementado más en los últimos meses. No digo nada de la ciberdelincuencia financiera, etcétera, que son todo está alrededor, como vemos, utilizar la moneda virtual, es decir, todo a nivel económico. Tanto en la parte de Consejo de Europa como en Europol se analiza lo mismo. En la parte de Interpol, no, del FBI también hay cierta colisión, pero normalmente da unos informes con mucho más tiempo, por lo tanto, hasta final del año que viene o mediados del año que viene no tendremos unos informes fiables realmente. Algunos datos, simplemente, de nuevos ciberriesgos o de ciberriesgos más claros en el año 22, pues fugas de información. La fugas de información es uno de los problemas más grandes que hay en las organizaciones, tanto públicas como privadas. No tenemos más que ver la prensa, no tenemos más que ver datos por todos los lados, noticias de problemas que se han provocado por fugas de información. Los temas de phishing, actividades de phishing, de copias de sitios web que simulan ser otros sitios web y captan también esa información y provocan fugas de información o provocan pérdidas de dinero. Y bueno, me gustaría destacar también la parte de espionaje industrial, que parecía que se había quedado un poco estancada y ahora hay algunos casos bastante graves que se han visto en los últimos meses. Esto más bien, evidentemente, a nivel de empresas. Por ejemplo, pongo como ejemplo el caso de una parte de un vehículo, de un coche, que se había estado desarrollando durante los 2 años últimos y medio. Había costado unos cuantos millones de euros ese desarrollo de una parte del frontal del vehículo interior y finalmente sale en otro vehículo chino pues en unos 3 o 4 meses antes de que apareciese este vehículo. Y encima mejor, con algunas mejoras, ¿no? Y en este caso era un tema de espionaje que se habían encontrado todos los planos al detalle a través de la red, ¿no? Los temas de aumento del fraude del CEO, de engaño a directivos de compañías, pues haciéndole ver a un tercero que tiene que cumplir una orden, que suele ser un empleado generalmente, puede ser, a veces también se ha dado en cargos públicos, y hacerles pagar una cantidad o cometer alguna acción pues que no lo hubiera hecho en ningún caso, ¿no? Y bueno, los temas de fake news, sobre todo de noticias falsas, generalmente para conseguir un fin determinado que puede ser económico pues, o político o similar, ¿no? Hay muchos casos, aquí no me voy a entretener mucho porque no quiero perder tiempo para dejárselo a otra parcela luego más adelante, pero sí quería que viéramos un poco la situación de los últimos de delitos de los últimos 2, 3, 4 años y que viéramos un poco cómo ha ido evolucionando, ¿no? Pues bueno, este es un caso que se dio en España de un robo de una información. Tengo la filmación completa de la intrusión que se realizó informáticamente, porque estos señores que lo que hicieron fue captar los datos de la policía de una zona de una parte de España, cogieron esos datos a través de un sindicato al que estaban suscritos y con esos datos lo que hicieron, bueno, realmente la forma de captarlos, ya digo que ya la tengo totalmente recogida porque fue grabada en la Deep Web, fue grabada en la web profunda y con todo lujo de detalles del que lo estaba haciendo. Entonces, bueno, pues se veía exactamente hasta cuáles eran los comandos que habían realizado los delincuentes, ¿no? Eso ahora en día ya sí suele ser hasta habitual.
Y luego, después, posteriormente, fueron utilizando algunos de esos datos donde incluían las cuentas corrientes de estos señores, de estos policías. Y bueno, pues este fue el primer caso que se dio a los 2 o 3 días de que incluso pues, le hicieron le sacaron dinero de la propia cuenta con la información que allí tenían, ¿no? Bueno, se han dado muchísimos casos en los últimos años, sobre todo de fugas de información, de robo de datos específicos. Pero ¿por qué pongo esto? Pongo esto porque esto ya lleva mucho tiempo siendo así. Pero fijémonos, esto es un tema hotelero, en hoteles. Temas de tarjetas de crédito en una entidad de búsqueda de viajes, en LinkedIn. Ahora veremos por qué lo pongo. Luego lo relacionaremos. Estos son dispositivos físicos que se están incorporando en algunos organismos públicos, se han detectado en varios sitios, este es en un sitio en Estados Unidos. Básicamente lo que hacían era colocar un aparatito de estos para bueno, simular que estaba cargando un móvil mientras se esperaba allí en una cola de Hacienda del sistema público, y lo que estaba era captando todas las comunicaciones que había en el entorno, las grababa en un disco duro que tenía este aparato dentro, y luego iba identificando a ver si, evidentemente, pues para captar claves y datos de la entidad pública, y además que era Hacienda en este caso concreto, ¿no? Bueno, datos, esto una compañía de aviones que también pues tuvieron ahí una filtración de datos. Temas, aquí vuelvo a sacar, ya veremos por qué lo saco, temas de sanidad, de envíos de mail falsos sobre el coronavirus, temas de hackers que robaron datos de una vacuna. Bueno, esto lo pongo al revés para que se vea un poco curioso. Sí. Digo que estamos observando algunos, y me lo han comentado, que no, la presentación se quedó en el primer slide. No sé si le pasa así a todos. Pues ya lo siento. ¿No pasa las slides? No sé, me han comentado que no pasa, que se ha quedado estática en un solo lugar. Y así lo estoy viendo yo. Solo me quedé en el contexto de lo que usted estaba presentando. Pues sí, he pasado muchísimas cosas, claro, sin duda. El F5, maestro, para que se ponga sí. en modo presentación. Sí. No, estaba en modo presentación, ¿eh? Estaba en modo presentación. No entiendo por qué se ha parado. Bueno, voy a intentarlo de nuevo porque si no es así, mejor no la pongo. Vamos a ver. ¿Se ve? ¿No pasan las slides? No, yo la veo todavía en modo, no la veo en modo presentación. O sea, no está ella disponible para poderse mover. O por lo menos ahora pasó un slide al número 7. Sí. Vale, correcto. Pues entonces no la voy a poner en modo presentación porque parece que en modo presentación solo la veo yo. Correcto. Bueno, pues perfecto. Bueno, pues seguimos un poco por aquí y ya ahora vienen voy a pasar entonces estas que ya eran las que había contado ya, que son ejemplos, básicamente son recortes, son noticias, y me empiezo aquí. Esto sí se ve, ¿verdad? Tema de troyano, bancario, etcétera. Sí. Bien, correcto. Bueno, pues este es otro caso, ¿no? Me voy a ir a una transparencia importante porque si hay dificultades en la transmisión prefiero irme a alguna ya con un contenido más amplio para poderme parar en ella. Me quedo aquí. Vamos a ver. Por favor, se ve el tema de guerras y ciberguerras, ¿verdad? Correcto. Gracias. Bien, me voy a quedar en esta. Los otros eran ejemplos que ahora los iré comentando yo sobre la marcha sin necesidad de pasar ninguna transparencia para que no se pierda nada. Vamos a ver. Aquí quiero transmitir que, curiosamente, todas las guerras, no ciberguerras, guerras físicas o guerras, enfrentamientos políticos entre países concretos, estos son unos ejemplos. Tenemos otra más que serían, digamos, de acontecimientos más posteriores, como los actuales. Todas provocan la utilización de medios tecnológicos y, entre ellos, de medios cibertecnológicos. Aquí empezamos en años
pues a partir del 2006 aproximadamente, 2007. Aquí los que aparecen ya son de la segunda etapa, el 2009, 2010, 2011. Todos estos enfrentamientos entre Estados Unidos y China, o China y la India, Irán, Israel, Estonia, Rusia, Georgia, todos estos enfrentamientos que tenemos por aquí, ya digo que tengo otras 2 transparencias más, básicamente nos demuestran que en ese momento se crearon herramientas de ciberataque. En el fondo son programas que se permitían pues, hacer algo en el otro país, atacar a los consulados, captar datos, echar abajo sistemas, etc. Y luego esos mismos programas, esos mismos componentes se han utilizado 6, 5, 6, 7, 8, hasta 10 años después en el mundo civil y se han utilizado para atacar instalaciones del mundo civil o para los propios delincuentes atacar. Se lanzan al mercado esos mismos virus o programas o sistemas y lo que hacen es utilizarse en el mundo normal, en el mundo civil o en el mundo militar posterior y lo que sufren es una evolución. Entonces, ¿por qué saco esto a relucir? Porque si nosotros, y lo veremos en la última transparencia, si nosotros utilizamos la perspectiva, lo que se llama la inteligencia, ¿no? Que siempre se ha utilizado, pero en este caso la ciberinteligencia, seremos capaces de podernos anticipar un poco, o por lo menos estar preparados para lo que pueda venir. Porque si no realmente, por eso siempre se dice que el delincuente va un poquito por delante o muy por delante, porque realmente está utilizando generalmente herramientas que ya han sido probadas, ya han sido trabajadas y sobre todo cuando ya se trata a niveles elevados, ¿no? de ataque a nivel país o a nivel empresas grandes, etcétera. O bien los masivos que se están utilizando contra los ciudadanos normales. Bien, me gustaría que se viera un poco grande, no sé si lo conseguiré, porque si no, no lo vamos a ver bien. Vamos a ver. Voy a intentar hacerlo lo más grande posible. Permítanme que les haga solo en una slide para no andar pasando slides, para no entorpecer porque veo que puede haber alguna dificultad. Lo voy a explicar con esta una gran cantidad de cosas. Nosotros tenemos una tendencia en el cibercrimen que empezó a trabajarse en el año 18 aproximadamente, quizás un poco antes, en el 17 o finales del 16, donde podemos resumir la tendencia al cibercrimen en 2 grandes bloques. Y aquí no hablo de tecnología, aquí estoy hablando de grandes bloques que se podrían asemejar a lo que va a pasar luego en la tipología delictiva o a lo que realmente está sufriendo el ciudadano. Ataques a los sistemas informáticos, a los sistemas que tenemos en nuestros domicilios, a los sistemas en general, o ataques a la privacidad. Aquí no estoy hablando de palabras técnicas, no quiero utilizar aquí la palabra técnica ni informática ni jurídica, sino quiero que se entienda bien. Entonces, ataques a los sistemas, porque son ataques a los equipos, a las comunicaciones, a todo el entorno, o ataques a lo que llamamos a la privacidad, lo que he puesto abajo como robo de datos. Esas son las 2 grandes actividades que tenemos ahora mismo en el mundo, digamos, delincuencial. Lo único que se sale un poquito de esto, porque que podríamos meterlo, pero no es lo mismo, porque no sería un ataque a los sistemas ni sería un robo de datos, serían sobre todo los temas relacionados con la pornografía infantil, básicamente, ¿no? Que es un mundo aparte, que está dentro de la tipología de la ciberdelincuencia y evidentemente con un intento de control por todos los países, pero que se saldría del esquema normal de trabajo de los ciberdelincuentes que tienen, como digo, pues o bien fines económicos, o fines políticos, o fines de otro tipo, de otra índole, ¿no? En el caso de los ataques a sistemas, los más frecuentes son ataques continuos a empresas o a instituciones o a sus comunicaciones. Esto es algo como para los que son menos jóvenes lo pueden entender mejor, por el hecho de que bueno, pues ahora está también un poco de moda, ¿no? Todos estos juegos que empezaron a salir en la tecnológico, los juegos de los marcianitos que llamábamos en España, por ejemplo, en cada sitio se llaman de una forma, los juegos más tradicionales, más antiguos de ordenador. Todos estos juegos te permitían tener un montón de enemigos dentro de ahí para matar a bichitos de esos y tú necesitabas disparar muchas veces para que eso, para ganar en el juego, ¿no? Bueno, pues aquí funciona un poquito igual. El ataque, nosotros podemos tener un sistema de defensa muy bueno,
pero el ataque continuo a un sistema global o a un equipo concreto o a un grupo de equipos, si es constante y si es continuo, acaba echando abajo por persistencia el sistema. Y entonces solamente determinadas formas de defenderse nos van a permitir evitarlo. Entonces, esos ataques continuos es una de las cuestiones que se están utilizando más. No es yo voy a un sitio y le ataco, sino que aunque él sepa que le voy a atacar, yo sigo y sigo y sigo hasta que consigo que pierda sus herramientas de defensa, ¿no? Otro tema muy utilizado son los ataques llamados de denegación de servicio, que básicamente en lo que consisten es que le estamos obligando a realizar un montón de actividades que puede ser algo tan sencillo como llamar a una página web, convocarla o llamarla desde un ordenador, pero claro, se hace de una forma repetitiva millones de veces en unos pocos segundos y se hace desde muchos ordenadores. Entonces, de esa manera lo que conseguimos es que ese equipo pues reduce su forma de trabajar, su rendimiento, incluso se puede venir abajo y no permitir el funcionamiento. Eso sí lo hace con un sistema de control de vuelos o con un sistema de reservas de viajes o cualquier otra cuestión, pues es un verdadero caos, ¿no? Y eso, al final, es una modalidad que se ha ido sofisticando mucho y que bueno, pues la forma de investigar ese tipo de actividades es igual que se hacía antes, pero con la gran dificultad de que tenemos pues muchos puntos diferentes y tenemos que hacer una investigación también de ver de dónde vienen los distintos ataques y no solamente de qué ataque ha sido. Luego tenemos los típicos que en todos los países estamos sufriendo, que son los secuestros de información, por los cuales piden una cantidad de dinero, una extorsión pura y dura de capturando una parte del disco o todo el disco de nuestros ordenadores o de la empresa y diciendo que evidentemente se cifra se oculta esa información de alguna manera y solamente si pagamos una cantidad en moneda digital o en moneda que sea, pues nos dan una clave para que podamos descifrarlo, ¿no? Y eso hay muchísimas modalidades. Podría contar muchísimas anécdotas que he vivido con ataques de ese tipo en distintas empresas. Y luego está toda la parte, hay muchos otros, pero eso es lo más frecuente. Y luego está toda la parte de privacidad, robo de datos, incluso a través de las modalidades de blockchain o robos de datos en distintas áreas que ahora veremos cuáles son. ¿Y qué hay por detrás de todo esto? Pues hay la dificultad esa de la nube que decíamos antes, es decir, la dificultad de que estamos hablando de un sistema que tiene una gran cantidad de información en la red, de un sistema que tiene muchas interconexiones entre máquinas, por ejemplo, ya están comunicados los vehículos, muchos vehículos, los vehículos nuevos ya llevan una tarjeta de telefonía que se une a sistemas, las alarmas de las viviendas o las alarmas de las oficinas están interunidas, los sistemas de semáforos de las ciudades están interunidos, los controles de los sistemas de aguas de las ciudades, etcétera. O sea, ahí todo al final está interconectado y al final pues formamos ese gran sistema de Internet de las cosas que también pues es sobre la base de la que los delincuentes están trabajando, ¿no? Y esa cantidad de datos que tenemos ocultos, como hemos visto en el Big Data. Alrededor de eso hay máquinas que trabajan con máquinas, que es la última cuestión que querría destacar aquí, que quiere decir que no solamente hay un grupo de semáforos que son inteligentes y que dan una información para que luego si pasa algo hagan otra cosa, sino que el grupo de semáforos está interconectado a veces con el grupo de alarmas y está interconectado con el grupo de eventos que está ocurriendo en una ciudad y sin ser ciudades demasiado digitales, o está interconectado simplemente pues, con la policía o con las fuerzas de seguridad de un determinado sitio o con un sistema de seguridad público o con cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, que o en una presa que suministra luego pues, energía eléctrica a una zona, se está controlando desde un sitio donde además llega el agua y ese agua a otra parte se pasa para consumo humano y ese consumo también está controlado. Entonces, todo esto al final son un conjunto de cosas que desde distintos puntos pues, puedes tener control de todos ellos, ¿no? Y eso sería un poco el entorno sobre lo que estamos hablando del nuevo cibercrimen que ya llevamos funcionando con él mucho tiempo. Pero ¿cuáles son los ciberobjetivos? Y aquí entramos un poco en el centro que me gustaría tocar hoy. Pues veamos, hay muchos objetivos. Evidentemente, cualquier cosa que pueda ser interesante para un delincuente por efectos económicos o cualquier otros efectos, pues puede ser un buen objetivo.
Pero los que se han puesto de moda, y permítanme que lo diga así, o realmente son los más atacados y por determinadas condiciones, son los que están en el mundo sanitario, es decir, hoteles, clínicas, centros de salud, centros de seguros que trabajan con los pacientes. Todo ese entorno en esta temporada se han puesto muy de moda, tienen mucha información de pacientes, tienen mucha información económica también, tarjetas de crédito y demás, y ahí ha sido uno de los puntos más atacados y tenemos bastantes casos. Normalmente estas empresas suelen acallarlo bastante porque no interesa que salgan informaciones de que puedan sacar datos de pacientes, etcétera, pero esa es la realidad, ¿no? Por otro lado tenemos las infraestructuras críticas. Ha habido sitios donde se han establecido normativa de infraestructuras críticas por ley, pero en cualquier caso, cualquier tipo de actividad que pueda ser infraestructura crítica, que básicamente pues, son los bancos, las eléctricas, las compañías de energía, las compañías de distribución de algún tipo de elemento crítico, las telecomunicaciones, en fin, todo este tipo de empresa o gran empresa, pública o privada, que puede, en el caso de que tenga un problema serio, que puede provocar un problema grave a la ciudadanía, a la población. Luego están los elementos de objetivos financieros y estratégicos. Ahí tenemos dos, los de empresa incluso pequeña, empresas de todo tipo a las que van haciendo determinadas extorsiones o similares porque es fácil sacar esa información, o bien ya, por ejemplo, los ataques que venían de países del este hacia entidades europeas bancarias o entidades de Latinoamérica bancarias, porque conseguían una información que luego les permitía entrar o manejar determinadas operaciones, o directamente desde los centros de control de China para sacar informaciones que luego permitiesen hacer acuerdos con países ofreciéndoles sabiendo cuál era su situación financiera, ¿no? La parte financiera estratégica, es en la que estaba hablando. Y luego la financiera normal de empresa o similar, que simplemente sacan esa información y juegan con ella. La parte industrial, sobre todo, se ha centrado mucho en ir a la parte de industria 3.0 y 4.0, es decir, aquella industria que empieza a estar manejada por máquinas, que de forma más o menos automática, pues elabora un coche, elabora un aparato electrodoméstico, elabora un libro o elabora lo que sea, ¿no? Entonces, esa industria, en temas de alimentación hay mucho, sobre todo el mundo de la alimentación, donde se trabaja mucho la industria 3.0 y ya 4.0, pues también han sido elementos de ataque. Ahí era un poco, son las temas de extorsiones. Ahí no ha habido tanto por tema económico directo, ¿no? Sino más bien la extorsión para conseguir un dinero. Luego están las partes de instituciones públicas, la parte de gobierno como tal, que evidentemente pues depende de la protección que tenga, pero en prácticamente todos los sitios, bien por temas políticos o bien por temas de algún elemento pues disidente o similares, pues también han sido claramente atacados, o por temas políticos, ¿no? Entre partidos, es decir, que todos tenemos ejemplos en este campo, ¿no? En la parte de retail, en la parte de servicios, curiosamente ha aumentado mucho y sobre todo en este año 22 el tema de restaurantes, hoteles, también por lo mismo, porque hay cierta facilidad para acceder a los datos de los establecimientos y de los datos de los clientes con datos bancarios, con datos de domicilio, datos interesantes, que luego muchos de ellos se venden para publicidad y en otros casos pues, se pueden utilizar para hacer algún fraude, alguna estafa, etcétera, ¿no? De eso también ha habido mucho. O sea, se han ido a cosas que podían ser un poquito más fáciles de sacar esa información, de moverse y que en cambio eran bastante rentables, ¿no? Como por ejemplo los datos privados que puedes tener en tu ordenador particular, etcétera. Y luego, por último, un tema curioso, el tema educativo, formación, universidades, colegios, es un poco por lo mismo. Un montón de información útil para temas marketing, para temas de venta y luego también pues, para poder sacarse datos que puedan ser utilizados para provocar algún tipo de problema. Entonces, digamos que en esta situación y en el entorno de lo que veíamos antes, de cuáles eran los ciberriesgos, es decir, utilizando todo eso, pues tenemos nuestro modus operandi de hoy en día. Al final,
si nos pensamos las dos bolas anteriores, estas que había, de los ataques a sistemas y de los robos de datos, esas son los dos grandes modus operandi que tienen ahora los delincuentes. ¿Qué herramientas utilizan? Pues van buscando, en el caso de los sistemas, o bien buscan un modo de ataque que vulnere a lo mejor un sistema operativo que falla, que tal, que da problemas, pero eso nos da igual, no nos metamos en tecnología, eso ya lo hará, ya alguien que sea experto en eso ya lo sabe, pero lo importante es que mentalmente tengamos claro que o bien es algo que ataca a los sistemas o bien es algo que va a sacar información. Y he dejado un poco al lado hoy, porque eso sería motivo casi de estar solamente hablando de eso, la parte esta, como digo, de temas sexuales, de sobre todo pornografía infantil y demás, que evidentemente lleva otro modelo de delincuencia generalmente diferente, ¿no? Y tener en cuenta también que por detrás la base y donde están teniendo que acceder esos delincuentes para sacar esas informaciones es esa nube, es decir, esos discos duros que están en grandes ordenadores en distintos sitios, que hay que saber dónde están para poder acceder a ellos y para poder dar una orden judicial, para poder intervenir, para poder sacar esa información de dónde viene, porque si nosotros tenemos un caso encima de la mesa y tenemos que ha habido un ataque a una infraestructura crítica y resulta que estamos haciendo la investigación como siempre se hace, que es ir de atrás o sea, de adelante, de lo último que ha pasado a lo primero que ha pasado, buscando el camino contrario del delincuente, pues resulta que nos encontramos en un momento dado que nos falta esa información, porque a lo mejor resulta que los datos, curiosamente esa empresa, los tiene ubicados pues fuera de nuestro entorno. Aquí sería fuera de la Unión Europea, fuera del entorno americano, a lo mejor pues están en Asia, o a lo mejor están en África, o a lo mejor están a saber dónde, ¿no? O están en el mismo continente, pero están en un sitio que no es seguro. Entonces, ese dato de que tenemos mucha información y mucho de todo esto metido en un sitio que antes estaba en un ordenador de una empresa o que estaba en un ordenador personal, eso cambia mucho la forma y la manera de investigar. Entonces, de hecho, ahora mismo los investigadores están yendo mucho, sobre todo en la parte policial, están yendo mucho a trabajar, a especializarse en el trabajo del Big Data, en dónde están los almacenamientos y en cómo se maneja la moneda virtual, más que luego en sí en el último hecho, porque el último hecho, al final sí, es fácil saber ir para atrás, pero luego llegas y dices, ¿y dónde estoy ahora? Ya no se trata de una orden judicial, es que ahora no sé dónde se ha almacenado esa información y a lo mejor una misma empresa tiene una nube en una zona y otra nube en otra y entonces no me dan la información. Eso se ha complicado un poquito. Entonces necesitamos entender bien dónde está. Los técnicos informáticos tienen que entender bien dónde está esa información, transmitírnosla para que podamos investigar, para que podamos solicitar esa necesidad de información y tramitarla legalmente. Pero si no se tiene ese concepto claro, vamos como tradicionalmente y nos encontramos en un camino sin salida, sobre todo en estos casos, ¿no? Entonces, bueno, creo que voy bien de hora todavía, ¿verdad? A nivel de conclusiones, vamos a ir comentando algunas cosas porque quería haber sacado algún vídeo y tal, pero veo que no, creo que no me va a dar tiempo y no sé si va a ir. Vamos a ver, yo primero diría que ese incremento de la cantidad de información que tenemos todos personalmente, cada vez que entramos en un móvil, cada vez que entramos en nuestro ordenador, nos está pidiendo la red algo, nos está pidiendo que le demos con el dedo y que digamos que autoricemos a que esos datos vayan a no sé dónde, a que una cookie nos vaya a sacar información. O sea, estamos constantemente a nivel personal facilitando que esos datos vayan incrementándose muchísimo. Pero las empresas hacen un poco de lo mismo. Y no solo hacen eso, sino que también están cogiendo y comprando mucha información, a veces no saben ni para qué. Eso lo que lleva es que hay ahora redes delincuenciales que están trabajando en esos almacenamientos, están buscando qué almacenamiento les interesa más para ir a robarlo. Es decir, en vez de ir a robar un cuadro maravilloso de Picasso que hay no sé dónde, pues resulta que lo están haciendo es buscando a ver dónde hay un montón de cuadros que no sé, a lo mejor son Picassos o son lo que sean, pero que habrá un montón de cuadros que seguramente que a alguno les interesa. Van buscando ese almacén de cuadros para sacar unos cuantos cuadros y a ver qué pasa, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en la Deep Web, pues nos podemos encontrar todo tipo de informaciones confidenciales de todo, de compañías, de personas, de datos personales, de datos de todo tipo, económicos, etcétera, porque a veces esos datos ni siquiera se han utilizado, simplemente se han cogido porque ha habido alguien que lo ha cogido y lo ha metido en otro cajón diferente que es el de la web profunda. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay
una parte del trato delincuencial que lo que hace es vender, en eso que decíamos, vender esa información para algo concreto. Entonces, ahí si tú quieres, porque tú quieres ir contra tu competencia o simplemente eres un delincuente y quieres hacer no sé qué, pues entonces tú pides y compras esa información y los delincuentes se van a esa zona donde hay muchas cosas, lo buscan y te lo dan. Ahí añado que también es una zona de búsqueda muy interesante que cada vez se está aprovechando más, pero que aún está muy poquito aprovechada para las investigaciones. Es decir, nosotros tenemos esa facultad desde el lado de la ley de trabajar también en esas zonas donde trabajan los delincuentes. Es decir, estamos yendo a esos barrios oscuros donde trabajan, donde venden droga, pero que está metido en la web. Vamos a ir a esas zonas para poder sacar también información que pueda ser útil, que pueda ser necesaria, que nos pueda permitir esclarecer los hechos. Y es una zona más. Entonces, hay formas de trabajar de la manera más legal posible en esa parte. Y además, evidentemente, no todo es, curiosamente, no todo es ilegal lo que hay ahí. Hay mucho de todo y entre ellos, pues hay muchas cosas que son ilegales. Y luego hay tiendas que son ilegales, pero no todo lo es. Entonces, utilizarlo también para la investigación, pues es algo que es aconsejable. Hay que entenderlo y es aconsejable, ¿no? Es muy importante, desde luego, el aprovecharse, y me voy a ir un poco a una un poco más adelantada. Es muy importante que nos aprovechemos no solamente de nuestro trabajo, de nuestra habilidad para descubrir cosas, para hacer cosas, para trabajar para los ciudadanos, lo que sea. No solamente se trata de eso, no solamente hay que aprovechar eso, hay que aprovechar al ciudadano también. El ciudadano tiene ahora mismo en el mundo ciberespacio que estamos viviendo, el ciudadano es muy útil. El ciudadano puede ayudar muchísimo a esclarecer cosas. Esto, pongo un ejemplo siempre muy sencillo, y es que si nosotros, bueno, mismamente queremos ir a un hotel o queremos ir a una ciudad a visitarla o lo que sea, pues ya a nadie se le ocurre ir normalmente sin cogerse la web, sin buscar en el Google y ver qué es lo que está valorando la gente sobre ese sitio a donde queremos ir, sobre esa ciudad o sobre ese hotel o sobre ese restaurante que queremos pues hacer una comida, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que más o menos ya empezamos a entender cómo contesta la gente y con esa visualización vamos a saber perfectamente si donde nos estamos metiendo es caro, es barato, es aconsejable, no merece la pena, etcétera, ¿no? Pues esto nos pasa un poco igual con todo esto. La gente, hablando de la gente, del ciudadano en general, está metido en muchos sitios y no todos son malos. De hecho, la mayoría no lo son. Entonces, pues hay que intentar sacar provecho también de la información y para eso hay redes sociales, para eso hay interrelaciones con el mundo de la ciudadanía, hay canales de comunicación, bueno, incluso canales de todo tipo, ¿no? Eso es algo que es importante. Pero luego está la segunda vía, que es la colaboración público-privada. Cada vez es más importante, pero es que ahora ya no es importante, es imprescindible. Hace 10 años, 15 años era buena, ahora es imprescindible. ¿Cómo pensamos que vamos a ir a sacar información, a resolver un caso de lo que sea? Me da lo mismo que sea un asesinato, que sea un tema de estupefacientes, en el que he trabajado yo también unos cuantos años, que sea un tema de delincuencia económica. Cualquiera de los temas, primero, están utilizando las nuevas tecnologías. En segundo lugar, puede ser que, primero, si no interpretas bien esas tecnologías, está claro que te pueden hasta despistar. Pero luego hay una cosa clara, todas las tecnologías están controladas por empresas privadas, están controladas por empresas de telecomunicaciones, por empresas de informática, por empresas de control de datos, ahora de empresas del Big Data, etcétera, ¿no? Por empresas de redes sociales. Y al final, si no hay una colaboración bastante clara y bastante cercana con estas empresas privadas, la parte pública le va a costar mucho más hacer las cosas, por muy controlado que esté todo. Porque además hay este problema que ponemos aquí de la globalidad y la geografía. Como bien sabemos, todo esto es cada vez más global y cada vez, pero no solo global porque se pueda cometer en un sitio o en otro, es que es global porque la gente es global y porque realmente una persona en nuestra propia ciudad abre un negocio y lo pone en internet y a lo mejor lo cuelga en otro país porque es más barato o por el motivo que sea, porque le apetece o por montar una filial desde aquí. Eso nos indica que los delincuentes pasa igual. Entonces, al ser todo tan global, no nos queda más remedio
que trabajar, por muy controlado que lo tengamos todo, que trabajar en esa colaboración público-privada. Y la última de las colaboraciones, no la última, sino la siguiente colaboración, que no había dicho, que no es la última, pero es una más, sería la colaboración entre entidades, digamos, policiales y jurídicas. La coordinación que yo llamo de internacional policial, pero que no es policial de policía solo, sino policial a nivel de entorno policial. ¿Por qué? Pues porque, primero, voy a poner un ejemplo muy sencillo, que incluso si yo le hablo a las empresas, le hablo igual, porque le pasa lo mismo. Si no hay colaboración con el ente público, están perdidos. Y pongo un ejemplo muy concreto. Los CER, los centros de emergencias que hay en el mundo, que hay unos bastantes ya, pero hay unos cuantos, y que para ser un CER tienes que tener unas condiciones y estar referenciado por una serie de cosas y ser serio, te pueden evitar que te hagan un ataque pasado mañana, o que te tiren la empresa, o que te destrocen no sé qué, o que a un gobierno se le ponga todo al revés porque no se ha enterado de dónde le ha venido una fake o lo que sea. Todo esto, ¿cómo funciona? Funciona porque hay tendencias a nivel mundial, tendencias de ataques, tendencias de nuevos virus, tendencias de nuevas cosas que al final van pasando de unos sitios a otros. Si nosotros tenemos esas referencias de estos centros y estamos coordinados entre ellos, pues realmente va a ser mucho más fácil que lo que le ha pasado a alguien en Perú, que luego a lo mejor va a venir a España, pues, o que un ataque de no sé qué tipo que ha ocurrido en Francia, pues se pueda saber en Estados Unidos para que a ellos no les pase. Entonces, de alguna manera, ese tipo de cosas es esa última de las interrelaciones que decía, que es la de entre entes más públicos, más institucionales o empresas grandes, ¿no? Y luego, pues la especialización. Al final, sí que hay un pequeño detalle, y es que nosotros no podemos saber de todo. Entonces, un juez, un fiscal, un policía, un directivo de una empresa, da igual, o un experto en informática, no puede saber de todo. Entonces, tiene que contar con los distintos focos para tienes que tener una visión de tu campo y dentro de ese campo de cómo hay que hacer más o menos las cosas, y luego irte ayudando de esas unidades especializadas que te puedan referenciar. Pero yo siempre digo una cosa y no suele funcionar mal, y es que utilizar ese sentido común que nos contaron hace muchos años y que hemos seguido utilizando más o menos todos, pero que a veces ya hoy en día con tanta tecnología, tanto móvil y tanto ya prácticamente no hacer nada analógico, se nos está empezando a olvidar. Y de verdad que es muy importante el sentido común. La mayor parte de las investigaciones que yo he resuelto tenían mucho de sentido común, mucho de la parte de hoja y papel de hace muchos años. Luego tú lo podrás hacer en una tablet o podrás montar un equipo de ciber hackers para que realicen una determinada operación y te ayuden a algo. Pero lo que está claro es que al final lo que vas buscando es decir, ¿qué es lo que ha pasado aquí? No pensemos que todo es tan técnico y tal. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha habido este desastre. ¿Y este desastre de dónde ha venido? ¿Cuándo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? Como lo haríamos hace muchos años. Si eso lo planteamos con esa lógica normal, sin saber tanta tecnología, luego que sean esos expertos en cada uno de esos campos los que vayan poniendo sus piezas para ver de dónde venía, cómo ha sido esto. Pero si no, al final lo que ocurre es al revés, se lo dejamos al experto informático o al experto en telecomunicaciones y no tiene esa visión global de la investigación o de la seguridad y se pierde en el detallito. En el detallito y llega a un punto y dice, oye, ya no puedo más, porque aquí me han metido un troyano, que es un programita que ha captado y tal y cual, y yo llego aquí y aquí ya no puedo más. Y a lo mejor, si lo ves desde fuera, te das cuenta que ese ¿qué país es? Ah, no, mira, pues es en Holanda. En Holanda que hay varios servidores que son de anónimos, que si preguntas a la policía de allí te va a decir cuáles son los que están más operativos y los que utilizan más la gente. Se puede hablar con ellos, ellos pueden analizar sus servidores. Es decir, que muchas veces las cosas son más sencillas, más humanas de lo que parece. Y luego la tecnología la utilizas para al final llegar al fin, al detalle y a lo mejor al esclarecimiento de un tema. Pero no podemos centrarnos solamente con temas tecnológicos, ¿no? Entonces, las unidades especializadas están muy bien, pero también hay que tener el resto de cosas. Y luego, pues el tema legislativo, o sea, los países más o menos todos van avanzando como pueden, ninguno está bien del todo. Las leyes recogen muchas de las cosas que están pasando, pero no todas, sobre todo en el campo ciber. Yo diría que la utilización de la gente encubierto, que en unos sitios está legalizada y en otros no está ni legalizada ni nada.
En fin, eso hay que estudiarlo en cada entorno, hay que estudiarlo, pero yo diría que eso es un tema y sobre todo para los que estamos aquí ahora y que seguro que pueden trabajar ese tema, es muy interesante ver cómo está en nuestro país, ver si es suficiente, no es suficiente, si no hay nada. Ese tema está dando buenos frutos en el campo ciber. La coordinación, como decía, ¿no? Diferenciar la delincuencia organizada, porque no tiene nada que ver las actividades que tiene un grupo organizado de toda la vida, que tiene un informático dentro y que está haciendo cosas, con realmente los nuevos grupos organizados a través de la red, que son cosas distintas, que realmente son como redes sociales de delincuentes. Eso es distinta metodología, ¿no? Es lo otro ya lo he comentado. Y luego sí, y por último, y ya no hablo mucho más de esto, son los dispositivos móviles, ¿no? Es decir, hoy en día todos tenemos dispositivos móviles, más o menos mejores, peores, que llegan a más o llegan a menos. Alguno tiene 2, 3, uno tiene tablet, tiene ordenador portátil, tiene equipo fijo. Entonces, todo esto, este es otro motivo más. Eso es otra fuente más de ventajas, pero también de problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues las tecnologías relacionadas con la delincuencia, utilizando los dispositivos móviles, pues es un campo un poquito especial que requiere una cierta especialización, pero que al final las técnicas que se utilizan son las mismas que se utilizan para lo otro. Ya digo, hay pequeñas diferencias o grandes diferencias tecnológicas, pero desde el punto de vista de investigación, pues prácticamente ninguna. Las técnicas de hacking, me gustaría tener tiempo para explicarlas porque las técnicas de hacking son diversas, tanto hacking agresivo, tanto hacking de defensa, hacking ético o hacking de verdad de ataque, que a veces es el que se utiliza para contraatacar. Eso sería un motivo de poderlo explicar porque se utiliza en gobiernos, se utiliza en distintos sitios y es un mundo un poco aparte. Y yo aquí solo me centro en aquellas técnicas de hacking que se utilizan para delinquir normalmente, o sea, para entrar en un sistema, sacar una información, llevársela o entrar luego en otro momento o lo que sea, ¿no? Y los supuestos de información que ya hemos hablado de ellos, ¿no? Entonces, bueno, no quiero entretener mucho más, creo que me he pasado un poquito de tiempo, pero bueno, al final pretendía por lo menos hacer un barrido sin entrar en mucho detalle y estoy a su entera disposición para comentar temas más específicos, más concretos que les interesen más o ahondar en alguna cosa concreta. Muchas gracias, profesor. Para la escuela ha sido un inmenso placer contar con la practicidad de su exposición. Durante estos 55 minutos hemos tenido a más de 200 personas en línea aprovechando su exposición y sobre todo indicando que los ejemplos que usted ha puesto pues han quedado bastante claros. En especial, profesor, porque actualmente en nuestro país tenemos en el Congreso Nacional una nueva proyecto de ley sobre el tema que nos compete hoy, así que vamos a dejar un poco al magistrado Iván que nos abunde sobre su exposición y el interés que ha mostrado el Ministerio Público sobre este tema. Muchísimas gracias. Mire, quiero felicitar de verdad su exposición. Quizá a veces 50 minutos no son suficientes para uno poder llevar al ánimo, ¿verdad?, de la gente y del entendimiento de lo que es ese tema. Pero de verdad que ha sido una exposición brillante. Lo digo, ¿verdad?, desde el fondo de mi corazón y conociendo la dinámica y realmente la realidad en el mundo. Con algunos temas, planteando ahí, ¿verdad?, lo que usted ha dicho, ciertamente tenemos esos inconvenientes, pero con el tema de lo que es el agente encubierto, que por ejemplo algunas legislaciones como la nuestra la tenemos en el derecho procesal penal, todavía no la tenemos incluida en la ley de ciberdelitos que estamos pensando que el Congreso la apruebe en este año o a principios del año que viene. De hecho, en esa ley participó la magistrada María Montero, que está con nosotros aquí, y quien le dirige la palabra, ¿verdad? Entonces, pero nuestra realidad para los que estamos investigando es, primero, saber dónde están los datos, cómo nosotros poder lograr vencer el ocultamiento que permiten las tecnologías, ¿verdad? Y en este nuevo
convenio de Budapest, ¿verdad? En el segundo protocolo promovido en mayo 12, que para nosotros, ¿verdad? Es un éxito porque luego de 4 años de discusiones con todos los países del Consejo de Europa y todos los países invitados y los países miembros y adheridos, fue una lucha, ¿verdad? Campal, usted que lo sabe, que ha participado de muchas de esas discusiones. Me quedo con el tema de la cooperación internacional, de la cooperación asimétrica, de cómo vamos a obtener los datos de manera directa con las empresas privadas. Porque en algunas ocasiones, algunas empresas como Google, Twitter, muchas veces quieren que tú le hagas un exhorto judicial o que le hagas una solicitud de cooperación internacional, sabiendo nosotros en los tiempos que tardan en dar esa respuesta. En este momento, también el tema del artículo 32B, ¿verdad?, del de acceso transfronterizo a los datos, reconociendo, ¿verdad?, que el delincuente se encuentra posiblemente en Rusia, nosotros, la víctima está en República Dominicana y los datos están en Dublín. Entonces, ahí es que se presenta el primer inconveniente para la investigación y para la persecución de esos datos. Usted hizo de verdad, una buena combinación de lo que tiene que ver con el tema de investigación, el tema del ser humano, de cómo el ser humano está abordando como le digo, la tecnología y cómo nosotros hemos ido avanzando, cómo ha sido peligrosamente influenciado el tema de nuevas tecnologías frente a la vida pública y a la vida digital que estamos viviendo en el día de hoy. En este país nosotros estamos promoviendo, porque hemos avanzado mucho, una ley de ciberseguridad. Una ley de ciberseguridad porque es un complemento, ¿verdad? Perdón, Sí. nos piden en el chat que active su cámara para poder apreciar mejor. Está activada la cámara, lo que pasa es que parece que no tengo una buena conectividad. Pero me escuchan, ¿verdad? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Entonces, esa ley de ciberseguridad es un logro de la República Dominicana, porque nosotros ya desde el año 2017 venimos trabajando esos temas. En el año 2018 ya tenemos una estrategia nacional de ciberseguridad que viene siendo como el colofón, como el colchón donde se va a presentar esta ley. Estamos tratando los temas de lo que es infraestructura crítica, que para definir la República Dominicana ha sido todo un reto, así como en todas partes del mundo, porque no necesariamente es infraestructura crítica todo lo que nosotros vemos. Usted planteó en algún momento los temas de los servicios básicos esenciales, el tema de la luz, de la telefonía, el tema del agua, todo eso son infraestructuras críticas y pueden ser atacadas por ciberguerra, ciberterrorismo. Entonces, por eso la ciberseguridad en la República Dominicana necesita una ley. Ojalá que el Congreso lo pueda entender. En el tema de la ciberdelincuencia, nosotros pudimos avanzar mucho en el tema, primero que todo, de la jurisdicción, ¿verdad? De que no sea solamente porque en un país ocurrió y el ciberdelincuente se encuentra en otro, que no hay un obstáculo para la investigación, sino que si un ciudadano dominicano en Rusia comete un delito o contra Rusia comete un delito, nosotros podamos procesarlo aquí sin ningún problema. Eso se dejó bien definido. También el tema de las nuevas medidas procesales, ¿verdad? El tema de agente encubierto. A pesar de que el segundo protocolo no lo adicionó, no lo involucró, para dejarlo que los países, ¿verdad?, puedan decidirlo de manera propia, sí en nuestro país nosotros decidimos colocarlo en la ley de ciberdelitos, la nueva ley de ciberdelitos. Pero también porque nosotros la tenemos en el derecho procesal penal aquí y la podemos utilizar a través de una autorización judicial. Sin ningún problema, lo que pasa es que ya teniendo una ley de ciberdelincuencia, entonces va a ser muy importante ese tema. También el tema del acceso remoto a los datos, porque como la delincuencia, la ciberdelincuencia es en segundos, es en minutos, y sus datos se evaporan, sus datos se pierden, son muy volubles, son muy fácil de distraer. Entonces lo que estamos, como algunos países, tratando de involucrar el tema del allanamiento remoto a los datos y a los dispositivos para uno poder secuestrar con orden judicial estos datos. Por aquello del tema de los ransomware, el tema de los BEC, como explicó usted de manera precisa hace un ratito, el tema del fraude del CDO. Entonces, todas esas medidas y también
como usted dijo, conductas que no son nuevas, pero que se han mantenido en el tiempo. Por ejemplo, la conducta contra los menores, como en el tema del grooming, el tema del abuso sexual infantil en línea, ¿verdad? El material y la descarga de contenido, que aquí le llamamos todavía pornografía infantil, pero que ya se ha colocado en lo que es realmente explotación y abuso sexual infantil en línea. Entonces, para nosotros ha sido, ¿verdad?, muy importante y muy refrescante el tema de poder escuchar de usted, que sabemos que es un profesor de una vasta experiencia en este tema, poderle presentar ese tema. También no lo dejamos fuera, el tema de la ley de protección de datos personales, porque también hay un tema, como usted dijo, de Big Data y un tema de acceso a nuestra información privada, y entonces hay, de manera indiscriminada, cualquiera puede acceder a tus datos en países como los nuestros. A pesar de que tenemos la Convención 108 Plus del Consejo de Europa y también todo el andamiaje de Europa en el tema del RDGP y otros temas, todavía estos datos en algunos países de América Latina sigue siendo un reto. Y por eso es muy posible que para el Congreso vaya, antes de cierre de este año, una ley de protección de datos personales, porque está todo vinculado. No hay forma de que una cosa se desvincule, porque lo que busca el ciberdelincuente en algún momento es poder conseguir los datos. Y como dijo usted, no necesariamente para hacer algo con ellos, es que necesita esos datos. Y alguien en algún momento lo coloca en dark web, lo coloca en dark web y entonces tiene un valor ese dato. Sus datos personales tienen un valor de 1 euro, 2 euros. Quizá los datos financieros, los datos bancarios pueden costar un poco más. Y ahí es entonces que la ciberdelincuencia entonces está cambiando, ¿verdad? Entonces, de verdad que quisiera agradecer, ¿verdad?, la oportunidad de poder participar, que la escuela ha hecho de verdad un gran trabajo con esta exposición. Ojalá que no sea la última vez que usted pueda compartir con nosotros, porque tenemos que hablar, como usted dijo ahorita, de otros temas y poderlo ir detallando de manera específica y un poquito más de tiempo, ¿verdad?, para que usted pueda explayarse y podernos presentar eso. Así que muchísimas gracias y en nombre del Ministerio Público, de la Escuela del Ministerio Público y de los fiscales de República Dominicana, quiero agradecerles. Asimismo, gracias, magistrado Iván, gracias, profesor. Vamos a pasar de inmediato a la parte final, muy breve, y le damos la palabra a nuestro encargado de tecnología, quien ha recopilado un breve resumen de las preguntas más importantes para que el profesor pues cierre esta experiencia de hoy. Adelante, Juan José. Muchas gracias, rectora. Para mí es un placer moderar este segmento. Hemos estado recibiendo activamente preguntas de nuestro público esta noche, de las cuales por razón de tiempo seleccionamos solamente 2. Nuestro opositor contestará a continuación. Nuestra primera pregunta es: ¿qué pueden hacer las fiscalías generales de los distintos países de Iberoamérica con miras a perseguir estos delitos comunes e internacionales? Esto es desde el Ministerio Público de Higüey. Y con ocasión al el nuevo proyecto de ley que se ha sometido al Congreso Nacional, varias personas preguntaron lo mismo desde República Dominicana. ¿Qué aspecto no puede faltar en una legislación sobre seguridad y cuál sería el más importante? Hasta aquí nuestra sección de preguntas. Le paso la palabra a nuestra rectora. Adelante, profesor. Bien, bueno, pues vamos a ver, respecto al tema de fiscalía, creo que sí que hay mucho trabajo que se puede hacer y que se puede conseguir. Realmente la pieza clave sería la intercomunicación entre las distintas fiscalías de los distintos lugares, de los distintos sitios, porque esa intercomunicación puede ser a través de una plataforma o bien a través de algún medio, el que sea, no alguno de los que están ya ahora mismo operativos, pero lo que es importante es que, primero, se intente que la legislación sea lo más uniforme posible, que eso es más complicado, es como sea en cada uno de los países, pero generalmente es verdad que hay muchas piezas que son bastante comunes y se pueden buscar resquicios para seguirlas.
y luego tener esa información conjunta para la persecución de temas, sobre todo por el tema de distintas geografías, etcétera. Eso requiere un repositorio, igual que en su momento, yo recuerdo, pusimos en marcha, por ejemplo, se empezó a poner en marcha en la policía española con un tema donde se iban almacenando informaciones, lo que era un poco la parte de inteligencia en su día, pero que realmente era un repositorio de datos para poder perseguir actividades delictivas donde se iba almacenando y se detectaba si había algún punto en común entre uno y otro, y entonces ya se comunicaba a esos dos organismos. Eso posteriormente se evolucionó a un tema que se hizo a través de Europol y que hoy en día está funcionando, ¿no? Básicamente es eso. Yo recuerdo en los comienzos de la puesta en marcha de las unidades de investigación tecnológica en todos los países y recuerdo perfectamente cuando en Estados Unidos se estaba empezando a montar. Estados Unidos lo que tenía, por ejemplo, era el tema de fiscalías. Las fiscalías se intercomunicaban, aunque luego cada una pues un poco hacía lógicamente lo que creía, ¿no? Y lo que quería. Pero sí que había una comunicación para las investigaciones. Cuando se traspasan esas funciones, se traspasan a unidades de investigación policial, como por ejemplo fue el DHS en el caso de Estados Unidos, por el hecho de que las fronteras se introdujo Internet en las fronteras, pues eso pasó a formar parte de lo que hacía el DHS. Aquí, sobre la base de lo que comentan en la pregunta, yo lo veo relativamente fácil desde un punto de vista lógico. Difícil porque hay que coordinar países y eso nunca es fácil. Pero sería cuestión de poner una herramienta de comunicación que pueda interconectar eso, que haya unos controles, que al final eso pasó en la Unión Europea, lo hemos vivido, porque las policías cada una era autónoma, los jueces cada uno eran autónomos y no querían compartir nada, pero luego poco a poco se ha visto que ese compartir no ha sido tan malo, que no ha habido, al principio ha habido algunos problemas, pero ya prácticamente eso ya no existe. Lo que se están consiguiendo son operaciones conjuntas con resultados muy, muy positivos para todos. Yo creo que se trata de eso. Si no hay esa plataforma o ese sistema de comunicación conjunto, pues va a ser muy difícil. Evidentemente la parte legislativa la conocen mucho mejor que yo y bueno, pues no merece la pena que lo indique. Respecto a la otra parte de seguridad, vamos a ver, la ley, yo creo que el magistrado lo ha explicado muy bien antes, que es necesaria esa legislación específica de seguridad y diría que de ciberseguridad. Pero eso no quita para que la legislación penal, la legislación procesal, lleva su capítulo. Hay que diferenciar lo que es una guía de investigación, como todos conocemos, que tendrá sus complicaciones y depende de lo que sea el caso, irá por un lado, irá por otro, y sea delincuencia organizada, sea lo que sea. Pero independientemente de eso, la parte de seguridad lo que hace es intentar evitar que algunas de esas cosas evolucionen y vayan exageradamente, desproporcionadamente creciendo. ¿Por qué? Porque la ley de seguridad, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que consigue? No tiene una eficacia directa, tiene una eficacia indirecta en el sentido de que obliga a que instituciones, empresas, incluso particulares, vayan tomando una serie de medidas, vayan concentrando una serie de actividades que no son tan difíciles, incluyendo incluso la formación, de manera que pongan más fácil al final el mundo de la investigación y el mundo de la delincuencia, ¿no? Porque la mejor defensa está claro que es la de uno mismo. O sea, cuando nosotros salimos a la calle, el que mejor nos defiende somos nosotros, no es un policía ni un juez, somos nosotros mismos. Y entonces, ese aparecer, ese tipo de cosas como la ley de ciberseguridad, de seguridad o de seguridad nacional en su caso, pues nos va a permitir que ya haya muchas instituciones, muchas empresas y muchos particulares que estén haciendo su trabajo para que luego esas investigaciones, primero, sean menos, haya menos posibilidad de que se cometan y si se cometen, cuenten con una información. El ejemplo más claro que yo pondría es el de tener evidencias. Las evidencias no se van a tener nunca y yo he padecido muchas investigaciones en los primeros tiempos porque nadie guardaba nada y tenías una empresa de telefonía, por ejemplo, o una empresa de internet que no guardaba sus intercomunicaciones porque le ocupaban mucho y tal y las borraba al mes o a los 15 días o a los 3 meses.
y las investigaciones normalmente duran mucho más. Entonces, si hay unas obligaciones para todas esas compañías, para todas esas empresas, para que eso no suceda, para que se almacene, para que si alguien pide algo, eso se almacene de por vida, etcétera, pues evidentemente nos va a hacer mucho más sencillo el poder investigar algo. Asimismo es, profesor, agradecemos pues su sapiencia y desde la academia impulsamos constantemente no solo el desarrollo legislativo, sino también la integración regional de los ministerios públicos para perseguir en conjunto y en perfecta cooperación internacional estos delitos transnacionales. Y con esto vamos a despedir a nuestra mesa principal. Gracias, magistrado Iván Félix, por su disposición de acompañarnos esta tarde. Gracias a nuestro encargado de tecnología y sobre todo a usted, profesor, por su tiempo, por compartir su experiencia, que sin duda enriquece las capacidades de todos los que estamos aquí presentes. Agradecer también a todas las personas que se han mantenido conectadas durante más de 1 hora y media. Tenemos actualmente todavía 165 personas que han despertado un gran interés. Así que síganos por nuestras redes para dar seguimiento a la oferta académica de nuestra escuela, que es su escuela. Buenas noches. Muchas gracias.